de 40 o 50 años de prisión, era buscando chivo expiatorio. Yo resulté uno de esos chivos expiatorios. Llego a las Américas y en las Américas con un oficial de inmigración, y para no chequearme le ofrezco $100 al oficial de inmigración. Hola, ¿qué tal a todos esos seguidores de nuestro canal de YouTube Chulo Güey TV? Hoy le traemos una interesante historia que sé que a todos les va a gustar. Y es de un señor muy conocido en lo que es el barrio de Villas Agrícolas, quien hace unos años tuvo un momento muy difícil debido a circunstancias de la vida y cosas que él hacía, que más adelante lo van a saber, donde se escapó de una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. Pero vamos a conocer un poco de él y a medida que vaya avanzando la entrevista, ustedes van a conocer de lo que es su historia. ¿Cómo está, caballero? Muy bien, muy bien. Para mí es un placer dirigirme al público, principalmente al pueblo dominicano. Por primera vez lo hago directamente después de ya 19 años de cautiverio. 19 años de cautiverio que me causaron separarme de mi familia y realmente fueron duros para mí. En el año 1999, pero yo me voy a ir un poco más atrás, desde el año 1993. En el año 1993, el gobierno de los Estados Unidos estaba buscando chivo expiatorio para liberar a delincuentes de los Estados Unidos. Es decir, narcotraficantes multimillonarios que eran americanos y que de la única manera que podían liberarse de 40 o 50 años de prisión era buscando chivo expiatorio. Yo resulté uno de esos chivos expiatorios. Y en el año 1993, en este mismo lugar donde estamos haciendo esta entrevista, un cliente de mi fábrica llamado René Beltrán llegó hacia mí. Yo estaba jugando dominó en la misma esquina donde nos encontramos, frente, donde había una mata de aguacate y una mata de mango. Ese día él llegó y como yo tenía una muy buena relación comercial con él, ya que yo le vendía mercancía de mi fábrica que yo producía aquí mismo donde nos encontramos. Aquí había una fábrica con 140 empleados. Esos 140 empleados dependían de esta fábrica llamada Industria Fini, se llamaba. Y él se aprovechó de mi confianza y me propinó esa entrada de una trampa. Esa trampa se debió a que él, entrando a Miami, fue agarrado transportando una cantidad de dólares para la República Dominicana, y entonces lo agarraron en el aeropuerto John F. Kennedy. Eso provocó que se conociera a esa banda de narcotraficantes millonarios, y una señora que era la jefa del grupo estaba en prisión y su esposo estaba en prisión. Dos americanos. Ella se llamaba Olayi Melián, alias Katy. Alias Katy conoció, el esposo de alias Katy conoció a René Beltrán y acordaron entregarle gente a $5,000 por cabeza y sacarlo de la prisión donde se encontraba. En Estados Unidos, en esos tiempos, el que caía preso por esos delitos le daban 5 años de probatoria.
Entonces él vino, se puso de acuerdo con ella y vinieron a la República Dominicana. René Beltrán vino de mí y me dice que ella le debía $225,000, algo que era falso. Pero para mí no había por qué razón él tenía que presentarme esa deuda. Naturalmente, como era cliente mío, yo viajaba a los Estados Unidos porque tenía residencia americana y yo cada mes, cada 2 meses viajaba a comprar materia prima para mi fábrica a los Estados Unidos. El cliente mío, llamado René Beltrán, me convenció de que yo le fuera a cobrar ese dicho dinero. En el 1993, en abril, cerca de la ya pasada la Semana Santa, René Beltrán me dijo que la mujer le iba a mandar un dinero para la República Dominicana y que de la única manera que lo recibía rápidamente era que yo se lo fuera a buscar. Me dio el boleto aéreo y el dinero para mi permanencia en los Estados Unidos. Yo fui a los Estados Unidos, el nombre y el teléfono de la señora Olaya Emilián. Me contacté allá en Nueva York con la señora Olaya Emilián. La señora Olaya Emilián, en el día después, 2 años después de yo estar secuestrado en los Estados Unidos, a través de informes y peticiones a la Corte de los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia me dio los datos de los delitos de esa mujer, lo cual me di cuenta de todo lo que fue que a mí me sucedió. Yo fui uno de los tantos dominicanos que caímos en esa trampa. Yo fui el último después de ella salir, porque eso fue en abril de 1993, y esa señora multimillonaria que estaba enfrentando 40 años de prisión, salió en julio de la prisión por el cargo que le daban por verme entrampado. Yo era el número 50 de 49 que ella había entrampado. Eso es una cosa que yo después que lo supe, y quizá muchos después que vean esta entrevista se den cuenta lo que está sucediendo aquí en República Dominicana. Que Estados Unidos, el gobierno federal, la custodia, la aduana de los Estados Unidos y los fiscales de los Estados Unidos usan a nuestros ciudadanos dominicanos como a otros países. Son usados para conejillos de India para liberar narcotraficantes. Yo me doy cuenta que estaba entrampado. Entonces, cuando llego y voy a los Estados Unidos a cobrarle el dinero al hombre, me encuentro con la trampa. La trampa fue llevado a la casa de la señora Olaya Emilián en New Jersey. Olaya Emilián no era casa, era un edificio federal de aduana que lo usaban para ese tipo de entrampamiento. Gente que no sabe ni de qué están presos en el día quizás de hoy. Eso sucede en los Estados Unidos entero. Yo, cuando supe la historia que me da la Suprema Corte de Justicia, el indictment, yo me doy cuenta de qué era lo que a mí me sucedió, porque tuve que aprender derecho internacional, porque los abogados de los Estados Unidos no defienden los derechos que son frente a la Corte Federal, porque le tienen miedo. Pues aprendí derecho internacional,
Pues al saber que era entrampado, yo tenía 6 meses en los Estados Unidos y a los 6 meses en una prisión de máxima seguridad. Era jefe de cocina de esa prisión y busqué la manera de escaparme de allí. Pero antes de usted viajar y caer en esa trampa, ¿cómo era el proceso de trabajo acá en República Dominicana que usted realizaba? Bueno, yo tenía una fábrica donde yo fabricaba ropa de vestir como hasta el día de hoy. Continué haciéndolo y le vendía confecciones, le fabricaba confecciones a la mayoría de las tiendas más grandes de aquí del país. Y también importación. Yo exportaba, fabricaba con la ley 69, tenía una zona franca aquí en mi fábrica. Yo era un excelente productor de confecciones, soy un productor de confecciones y vendía internacionalmente y nacionalmente. Mi prosperidad a nivel comercial era gigantesca, ya que por varios años, desde el año 1969, empecé Industria Fines. Okay. ¿Ya alrededor de cuántos empleados había en ese momento? ¿Cuánto fue que dijo? Bueno, 144 empleados tenía en esos momentos. Ok, entonces, ¿puede enumerarme o mencionarme alguna ya de las tiendas de renombre que usted le brindaba servicio? Bueno, yo le vendía a la Gran Vía, Cedría California, Almacenes Garrido, a Plaza Lama, Almacenes Lama, que no era plaza. Le vendía a la Casa María en La Vega, a Yapuldo en Santiago, y a muchos comerciantes que yo le vendía por mayor en ese entonces. Alrededor producía mucho dinero. Cuando hablamos de lo que producía, ¿era una cantidad ya millonaria en ese entonces? Claro que sí, era millonaria porque yo tenía en los bancos movimientos diarios de depósito y eso. ¿A qué usted cree que se debe entonces ya esa trampa? Bueno, esa trampa se debe a que yo soy un político desde el año 1961, ya de joven. Era un antitrujillista y en el gobierno de Juan Bosch participé en la normal, en los movimientos que se iniciaron desde entonces, y participé de ahí para adelante en todo lo que se llamaba algo que fuera contra la tiranía Trujillo y lo que eran sus secuaces. Entonces, usted era muy conocido en el ámbito político en ese entonces. Claro, yo era conocido en el ámbito político, ya que cada vez que se armaba un tiroteo o una quema de goma en los barrios, aquí en mi casa venían y me hacían allanamientos. Y realmente mi entorno me llevó a participar en la guerra de abril. Entre esos allanamientos que se hicieron acá en su casa, ¿llegó usted a caer preso alguna vez? Claro, a mí me llevaban, pero como no cometía delitos, sino yo lo que defendía y defiendo a mi pueblo. Soy un revolucionario auténtico y mi lucha es para ayudar a mi República Dominicana. ¿Fuiste maltratado en aquel momento por la policía? Ha sido maltratado. Yo en varias ocasiones, en el año 1964, cuando los Cacos Negros, fui llevado y agolpeado. E incluso hubo fotos en los periódicos, porque yo era periodista, yo trabajé vendiendo el periódico Nacional, el periódico La Nación, que era que llamaba, el periódico Patria, y trabajaba en la imprenta allá en La Mercedes y en Ciudad Nueva. Okay. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, algunos nombres políticos ya conocidos, que usted tuvo algún roce ya, alguna cercanía, ¿cuáles políticos? Bueno, los políticos míos fueron el principal, Juan Bosch, que fue mi líder,
Juan Bosch fue mi líder porque es un gobierno que fue abierto para la República Dominicana, pero la iglesia y los sectores capitalistas de este país se encargaron de darle un golpe de Estado. Y por eso yo, en mi corazón, llevaba la herida de que a Juan Bosch lo traicionaron y le dieron un golpe de Estado por esas razones, por defender los derechos de la República Dominicana. Cuando usted viaja y cae en dicha trampa que me acaba de mencionar, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, en ese momento yo llego a los Estados Unidos y la señora llamada Olaya Milian, americana, millonaria, pilota de avión, ella me recibió, una mujer hermosa, una mujer elegante, y cuando me voy allá a la casa donde ella vivía a buscar dinero, me dañan el carro que yo fui allá a la casa de ella en New Jersey. Y cuando bajamos abajo, el carro no prende y ella me presta un carro Lincoln Continental del año para que yo me fuera, pero era para ellos tratar, no sé, era que cayera en algo que no existía o que no existió. Yo vine a Nueva York en el carro y cuando voy al otro día, llevo el carro, ella prepara la trampa y me detienen. Cuando me llevan a los sitios de prisiones, yo me encuentro sorprendido, pero me doy cuenta que fue que cayó en una trampa. Pero cuando usted dice trampa, ¿qué tipo de trampa? ¿Qué había? ¿Le pusieron algo al vehículo? Si puede hablarme un poco más. La trampa se debió a que ellos, el gobierno federal, es decir, el gobierno de aduana, usa a esos narcotraficantes que están presos y le dan droga. Ella le dio un paquete de droga de 5 kilos, de droga que no es droga porque el gobierno americano no da droga. Ella llegó y se lo puso en la mesa. Yo le digo, pero yo no vine a buscar droga aquí. Yo vine a buscar el dinero de mi cliente. Pero ni el cliente ni la deuda existían, era una deuda ficticia que ellos usan para agarrar gente. A mí me abrieron los ojos cuando llegamos en la casa dentro del edificio federal, con una prisionera y un equipo federal que hay en esa casa, y no detienen a mi sobrino ni a mí. Cuando me detienen, me hacen preguntas, ya yo sé que estoy entrampado. Cuando me llevan a un sitio, ahí me meten preso, pero no sé lo que pasa, porque para mí era una sorpresa. Entonces yo me sorprendí y llegué a la prisión. Allá grité y empezó el proceso. Cuando vamos a la corte, yo le digo al juez, señor juez, yo nunca he vendido un gramo de droga, ni en este país ni en el mío. Estoy entrampado, señor juez. Estoy hecho de una trampa, pero todo es una complicidad, todo, incluyendo el mismo juez. El juez empieza el proceso y me llevan a la prisión donde yo me escapé. Cuando me llevan allí a la prisión, empiezo a conocer lo que era aquello, porque yo no sé el idioma, que era mi peor problema, no saber el idioma. Pero fui absorbiendo el idioma y aprendiendo. Allí me puse a trabajar en la cocina. En la cocina, yo diariamente buscaba la morena, cómo salir de la prisión. Buscaba la manera de cómo salir.
Empezó un proceso que era largo, me ofrecían 5 años de prisión porque ellos sabían que yo no era ningún delincuente. Pero yo no lo podía permitir. Cuando empieza el proceso, llegamos a los 5 meses y como yo era jefe de cocina, era que cocinaba en la cocina, encontré la oportunidad de escaparme de allí. ¿No te preguntaste dentro de prisión por qué a ti? Si tú estabas totalmente alejado de lo que era ese mundo de las drogas. Me preguntaba cuál era la razón, pero no lo podía, como mucho, que todavía, después que vean este documental, se den cuenta que fueron entrampados. Miles y miles de personas como yo están entrampados en el gobierno de los Estados Unidos para liberar a narcotraficantes, delincuentes. Yo me daba cuenta que era inocente, pero no encontraba la manera de cómo averiguar cuál era el móvil de mi entrampe. Pero como no tenía, ni podía, dije, me voy a escapar de aquí. Y yo busqué la manera de escaparme. ¿Qué tiempo luego de estar en prisión se te mete en la cabeza que te vas a escapar? Bueno, un promedio de 5 meses y 40 días. Yo tenía 40 días, yo tenía que ser presentado en la corte para sentencia en noviembre de 1999, noviembre. ¿Tú sabes algo que me llama la atención de todo esto al final? Que tú me dices, en pocas palabras ahora mismo, que ese tipo de trampa lo hacen para liberar personas que sí están en el mundo de las drogas. ¿A eso que te refieres? Claro, mi caso revela, después de yo caer secuestrado en los Estados Unidos, después de mi escape. Hablamos de mi escape hasta yo mismo me emociono cuando yo me le escapo. Yo lo llamo todo delincuente, a todo. El gobierno que participó, el departamento que participó en mi trampa, son delincuentes todos. Ellos, por eso me emociono cuando yo me le escapo a ellos. Yo tenía tanto deseo de salir de allí que encuentro la oportunidad y un miércoles me toca visita de contacto y le digo a mi mujer que vaya a visitarme y recojo los papeles, recojo las fotos, el indictment que me hicieron ilegalmente, pero me lo hicieron en Estados Unidos, y lo mando con mi mujer. Cuando mando ese, ella viene el sábado a verme y nos vemos en la mañana y le digo, ven en la tarde a buscarme y me espera en el tren. Pues así mismo fue. Mi mujer cogió y fue en la tarde al tren. Eran las 5:50 de la tarde de ese día maravilloso que fue el día de mi escape. Yo llego y preparo un saco con la ropa que me iba a poner y fue una plática y la hago soga con una caja de la bodega de allá de donde yo, como yo era que servía la comida y cocinaba la comida, yo tenía el almacén, tenía llave del almacén y cojo una caja de funda plástica de esas que son de 4 pulgadas, 4 pulgadas, de 4 pies, y la hago soga y la meto en la funda. Pero Dios estaba conmigo. Cuando salgo de la prisión,
así mismo en una terraza así como estamos, arriba de la presión, a 5 plantas. Cruzo de un edificio a otro edificio con mi funda. Y cuando llego al otro edificio, encuentro una tabla de góndola arriba del otro edificio, de esa que se pinta, donde uno se iba a pintar, arriba del edificio. Y por ahí cruzo a otro edificio más. En el otro edificio cruzo a una iglesia, al techo de una iglesia, al campanario. Y allí en el campanario encuentro un rollo de pita de soga con una polea. Es decir, que no tuve que usar la funda que yo hice de soga y uso la soga que estaba en el rollo de pita. De ahí bajé a la primera planta, salí a un jardín de la iglesia y de ahí crucé y encontré a mi mujer en el tren y cogí para Manhattan. Yo era ese día el hombre más feliz del mundo. Hasta el día de hoy. Pero yo creo que fue muy sencillo de escaparse. Bueno, quiero que tú entiendas que para tú salir de esa prisión dura el proceso más de 30 minutos, más de media hora. Y yo salí en 5 minutos. Yo encontré un techo donde estaba el almacén, levanté una plancha, por suerte estaba despegada, y por ahí fue que salí. ¿Cómo tú llegas al almacén de su celda? Porque tenía el acceso a entrar al almacén a buscar la comida. Ok. Entonces, por una plancha que estaba ahí, por ahí se fue. Por ahí salí arriba al techo y se bajé abajo. Okay. Llega a Manhattan con su pareja, ¿qué pasa después? Llego a Manhattan, me voy allá al lugar de donde estábamos. Allí, cuando llegamos, esto era una emoción. Entonces de ahí cogí y empecé a salir para poder salir de Estados Unidos. Allí de Estados Unidos, para yo salir, encontré gente que me dieron ayuda y cogí un avión desde el aeropuerto La Guardia. Era el vuelo hasta Puerto Plata, República Dominicana. Es decir, La Guardia, Atlanta, Miami, Miami, Santiago. Pero cuando yo llego al aeropuerto La Guardia de la Florida, a las 2:30 de la tarde, mi vuelo era para las 4:00 de la tarde para Santiago, en American English. Veo en la tabla del avión, del aeropuerto, que sale un vuelo para las Américas. El vuelo a las Américas salía a las 2:45 de la tarde. Hago el cambio de vuelo, voy a la agencia ahí mismo y cambio mi ticket. Y me monto en el avión que viene para las Américas. Esto fue para mí emocionante, completamente. Todo me salió algo perfecto. Es perfecto hasta el día de hoy. Bueno, cuando salgo de allí, yo llego a las Américas y en las Américas con un oficial de inmigración y para no chequearme le ofrezco $100 al oficial de inmigración. El oficial de inmigración coge y me saca por abajo y busco el bulto que yo traía y salgo y me monto en un motor en las Américas y con un minibús de los minibús que viajan de Boca Chica hasta Santo Domingo y vengo en ese avión, en ese autobús. Cuando llego a la avenida Duarte, ahí me apeo con un taxi y me llevo a casa. ¿Cómo usted salió del aeropuerto de Estados Unidos sin problema? Bueno, porque la razón, simple razón, de que el vuelo que salía del aeropuerto de La Guardia era local, no era un vuelo internacional. Y cuando llego al aeropuerto de la Florida, que se convierte en internacional, el espacio donde yo llego. Y yo hábilmente me transporté de un lado a otro.
Llega ya al barrio, me imagino llega al barrio. ¿Qué sucede después? Llego aquí al barrio. Primero que ya se enteran que usted se escapó, están buscándolo. Bueno, sí, ellos se enteran. Cuando llego aquí, esto fue emocionante. Yo me escapo y empiezo a correr porque quien fue culpable de esa trampa era el gobierno entonces. Y ellos me iban a dar...